Vivimos en un mundo político, en una sociedad organizada. Tenemos personas que nos presiden, personas elegidas por el pueblo que nos presiden. En otros sitios no son elegidos, pero son los que gobiernan. Todas las naciones, todas las sociedades necesitan estar organizadas. ¿Qué podemos decir a eso? Soy Luis Carballosa quien os habla y en este día quiero comentar con vosotros el Salmo 20. Somos miembros de una comunidad, de una sociedad en la cual hay un presidente, hay un gobernador, hay un alcalde, hay consejeros o concejales, hay personas encargadas de gobernar. ¿Qué sucede? Que muchos de esos gobernantes no asumen plenamente sus responsabilidades. Alguien ha dicho que la política debe ser un gran negocio, porque la mayoría quiere entrar y ninguno quiere salir. Debe ser un gran negocio. Y es importante que nosotros, tú y yo, como cristianos, no estemos ajenos a lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Es cierto que somos ciudadanos del cielo, pero todavía estamos en la tierra y tenemos que vivir hasta que el Señor lo determine aquí en este mundo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 dice que debemos de someternos a todas las potestades superiores, porque todas las potestades son puestas por Dios. Hay solo una razón, o sola una razón, por la que un cristiano puede y debe desobedecer las leyes. La única razón es que se oponga directamente, diametralmente, a lo que Dios dice en su palabra. Como lo hicieron allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que el emperador Nabucodonosor quería obligarlos a arrodillarse y adorar una imagen, una estatua, que seguramente era una réplica del mismo Nabucodonosor. Es interesante que Sadrach, Mesach y Abednego no se rebelaron, no insultaron al emperador, no le dijeron eres injusto, eres malo o cualquiera de esas cosas. Ellos le dijeron, Rey, sabemos cuál es tu orden, sabemos cuál es tu mandato, estamos dispuestos a pagar las consecuencias, pero no nos arrodillaremos delante de tu estatua. Y fueron echados en el horno de fuego, pero allí el Señor estaba con ellos, estuvo con ellos, y salieron totalmente ilesos. Dice el texto bíblico que su ropa no olía ni a fuego ni a humo, ni ellos tampoco. Dios cuida de los suyos. Pero es cierto que vivimos en un mundo injusto. Los políticos roban, los políticos extorsionan, mienten, hacen muchísimas cosas que son contrarias tanto a la ley de Dios como a las leyes humanas. Los políticos prometen
y prometen, porque esa es la única manera en la que pueden ser elegidos, porque prometen, pero luego no cumplen. Esa es la situación terrible que el mundo vive prácticamente en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los países. He viajado por todos los países de América Hispana, sin excepción, todos, y el pueblo se queja de que tiene gobernantes injustos, gobernantes ladrones, gobernantes extorsionadores. Y por supuesto eso se debe también en gran parte a la misma actitud del pueblo. El pueblo vota por un partido político, no vota por un candidato, no busca el que sea honrado, el que sea decente, el que sea honesto, sino que en su afán y en su deseo de protagonismo vota por cualquiera que le ofrezca algo. A veces en nuestros países hispanos la mayoría de los ciudadanos vende su voto. Y esa es la situación terrible que tenemos en estos países. Es terrible esa situación, porque hay hambre, hay miseria, hay injusticia. Y eso está lejos de la voluntad de Dios. Dios quiere que los gobernantes practiquen la justicia, que sean justos, que sean honestos. Y en el Salmo 20 se habla de el rey David y cómo el pueblo ora por el rey David. Eso es lo que debe de hacer el ciudadano por sus gobernantes, orar por ellos. Eso es lo que dice Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso es precisamente lo que no se hace. Los ciudadanos se entusiasman por un partido político y lo votan y no se fijan si el candidato de ese partido es una persona honesta, es una persona que de verdad tiene amor por el pueblo. La nación de Israel, el pueblo de Israel, oraba por David. Fíjese en este Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. Oran para que David estuviese en comunión con Dios. Y añade, el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. El Dios de Jacob es Jehová, el Dios Todopoderoso. Y el pueblo pedía, oraba por David, rogaba por él, diciendo, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice que te envíe ayuda desde el santuario. Ora para que Dios envíe ayuda a David. Esta es una oración tremenda, peticiones tremendas a favor del rey. El pueblo oraba por su gobernante, en este caso el rey David. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Observe, ora para que el mismo Dios diese sostén y ánimo al rey. Haga memoria
de todas tus ofrendas. David era un hombre piadoso, era un hombre que ponía a Dios en primer lugar, daba sus ofrendas, esa era la demostración, esa era la exteriorización de lo que había en su corazón. Y acepte tus holocaustos. David ofrecía sacrificios delante de Dios en gratitud. Y ahí en el Salmo hay una palabrita Selah, que significa pausa y medita. Pausa y medita en estas cosas. Sigue la oración a favor de David. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ruegan a Dios para que Dios diese a David conforme a su corazón. Y David tenía un corazón limpio delante de Dios. Y cumpla, dice allí, todo tu consejo, todo lo que has planificado, todo lo que has planeado en bien del pueblo. Y eso es lo que los gobernantes deben hacer. Pensar en el pueblo, no pensar en sí mismos, no pensar en enriquecerse. Hay algunos gobernantes que entran al poder relativamente pobres y cuando salen del poder, si es que salen, son multimillonarios. Esas son injusticias que Dios no tolera y el pueblo tiene que orar por sus gobernantes, tiene que orar por ellos para que Dios reprenda sus corazones y para que Dios los humille cuando no hacen lo bueno delante de Dios. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. ¡Qué tremenda declaración! El pueblo se alegrará en la liberación, la salvación que Dios va a dar a su rey. Eso no lo podemos decir hoy de ningún gobernante. Aquí en España no podemos decir eso y estoy convencido de que mis escuchantes en otros países, particularmente los de América Hispana, tampoco pueden decir eso, porque sus gobernantes son generalmente corruptos, son personas que solo piensan en sí mismos, egoístas, avaros, vanidosos. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Oran, el pueblo ora para que Dios conceda todas las peticiones del rey David, en este caso, porque David tenía un corazón limpio. En esos versículos que he leído y he comentado brevemente del 1 al 5, el pueblo pide a Dios por su rey. El pueblo ora a Dios por su rey. El pueblo encomienda a su gobernante en las manos de Dios para que Dios lo bendiga. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos orar por nuestros gobernantes, invertir menos tiempo criticándoles y orar por ellos para que Dios los reprenda cuando necesitan reprensión, que Dios los humille cuando necesitan ser humillados y que Dios los levante y los exalte cuando merecen ser levantados y exaltados. La segunda mitad del Salmo, los versículos 6 al 9. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. La oración demuestra que Dios salva a su ungido. Dice, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. El brazo de Dios, la salvación de Dios, estará a favor del rey, porque el rey está consagrado a Dios, dedicado a Dios. El pueblo
que ora por sus gobernantes puede esperar esa bendición, que Dios le dé un buen gobernante. Si es un rey, que Dios le dé un buen rey, que no sea un dictador, que no sea un rey malo, que no sea un hipócrita, que sea un hombre justo. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. El pueblo que confía en su Dios, que espera en su Dios, que se acerca a su Dios, que pone a sus gobernantes en las manos de Dios, puede esperar grandes cosas de Dios. Estos confían en carros, aquellos en caballos, ejércitos materiales, cosas materiales, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, de Él nos acordaremos, a Él acudiremos, de Él dependeremos. Ellos flaquean y caen, los que confían en caballos y los que confían en armas humanas y en el poder humano, flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, estamos firmes, estamos seguros, porque confiamos en ese Dios todopoderoso. El Salmo termina de esta manera maravillosa: salva Jehová, salva, libra, salva Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El pueblo de Israel aquí ora por su rey. Pide a Dios que oiga la oración en favor del rey en el día del conflicto, que lo defienda, que envíe su ayuda, que lo sostenga, que reciba sus ofrendas y sus holocaustos, que se agrade de esas ofrendas y que escuche y que cumpla todo su consejo. Que alce el pendón, la bandera de victoria, que el pueblo pueda alzar la bandera de victoria y que Jehová salve a su ungido, que le dé la victoria, que le dé el triunfo. Querido hermano, querida hermana, qué desafío para ti y para mí. Comprometámonos, tú y yo, a orar por nuestros gobernantes, a pedirle a Dios que redarguya sus corazones y que los humille cuando necesitan ser humillados y que los exalte cuando merecen ser exaltados. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que cumplas ese propósito. Amén.